Listo, para compartir tu pantalla y ya. Esto es. ¿La están viendo la pantalla, querido Tim? Así es, señor. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Eh, a ver, esperen un segundito, acomodando algunos temas técnicos. Perfecto. Bueno, el nombre perfecto para para la presentación que vamos a ver hoy, la hemos estado trabajando un poco y creo que el nombre perfecto es este. Más de 200 días de crisis y que viene de la inestabilidad política a la pandemia y de retorno. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que está pasando en Bolivia, de lo que nos ha pasado, tanto desde octubre, podemos empezar en septiembre, octubre del año pasado, del año 2019, lo que nos está pasando con el COVID actualmente, y también vamos a ver las últimas 2 o 3 semanas, ¿ya? Las imágenes que les voy a mostrar son imágenes, todas son imágenes reales de lo que nos está pasando, nos ha pasado y estamos teniendo. Y vamos a hacer, pero un análisis no tanto desde la visión política, aunque sí vamos a tener que ver un poquito ese tema, lo menos posible, sino la idea de esta charla es poder hacerlo desde la visión de continuidad del negocio, gestión de crisis y, ¿por qué no?, resiliencia, ¿ya? Ver la capacidad que hemos tenido para ir superando estos eventos, la capacidad de las empresas, la capacidad de las personas que han podido, que hemos estado metidos en todo este tema, en estos más de 200 días, porque son muchos más ya, la pandemia ya nos ha llevado muchos días, ya estamos en crisis. Entonces, para entrar un poquito en contexto, rápidamente, entonces, el año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, se ha iniciado con una crisis política y social en Bolivia. ¿Ya? Esta crisis política y social se ha debido a varios factores que ya los estábamos arrastrando hace mucho tiempo, pero el detonante ha sido básicamente un mal manejo en las elecciones generales de Bolivia. ¿Ya? Todos los bolivianos que me están escuchando, pues conocemos bastante bien lo que ha pasado. Entonces, de pronto hemos tenido, para poner en contexto al resto de las personas, lo voy a hacer muy rápido, de pronto hemos tenido el tema de que han habido unas elecciones fraudulentas, ahí se ha iniciado la inestabilidad ya política, después han habido varias campañas para solicitando que el gobierno de turno en ese momento primero haga unas nuevas elecciones, primero vaya a una segunda vuelta, perdón, después vaya a unas segundas elecciones y después se pidió la destitución, etc. Entonces, en todo ese interín, lo que de la inestabilidad política se convirtió en una inestabilidad social, ¿ya? Entonces, hubieron grupos enfrentados, lamentablemente en mi país hubieron grupos, todavía existen grupos enfrentados, ¿ya? Y eso derivó en esta inestabilidad política y social que en el tiempo generó en la renuncia del presidente de esa época y siguió con la inestabilidad. Entonces, ¿qué pasó a nivel de continuidad del negocio? Que es la materia que nos interesa en este momento, ¿ya? Entonces, de pronto, las empresas bolivianas, tanto las empresas estatales como las empresas privadas, empezaron a generar varias acciones de continuidad, ¿ya? Por lo que hemos podido analizar, incluso con algunos miembros de la asociación, estas acciones de continuidad, como las que estamos viendo ahorita en la presentación, que son básicamente avisos que nos llegaban en ese momento, como este que me parece muy interesante, que se los voy a leer, que decía, había muchos bloqueos, ¿ya? Entonces, había muchos puntos de bloqueo, entonces empresas como esta INVA, que es una distribuidora de pollos, nos decía que querían llegar hasta los supermercados para abastecer de sus productos, ¿ya? Y nos piden que si un camión
eh, con su logo, con el logo de Inval, llegaba hasta el punto de bloqueo, los dejamos pasar, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya continuidad, justamente. Entonces, estos son pequeños, podríamos decir, pequeños respiros que, que las empresas estaban dando en ese momento, ¿ya? Pero básicamente llegaban a eso, o sea, nos llegaba un WhatsApp con esta información pidiéndonos que los dejemos pasar por los bloqueos, o a los bloqueadores en todo caso, ¿no? ¿Ya? Lo mismo aquí abajo tenemos a Delicia, ¿ya? Que también nos estaba informando que seguían trabajando, que seguían trabajando. Delicia es una empresa de lácteos, entonces, que seguían trabajando y que también estaban llevando sus productos y necesitaban que los dejemos pasar, que los dejen pasar, perdón, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder lograr la continuidad, tanto la continuidad de la institución como sí, en sí, porque ellos seguían produciendo y tenían que vender el producto, y también la continuidad de las personas que estaban a nivel nacional recibiendo estos productos. ¿Ya? Entonces, esos fueron los primeros pataleos, si podemos ver, de lo que fue la continuidad del negocio durante estos eventos. También hubo, como aquí vemos, una distribución de pollos ya de parte de una organización gubernamental, que fue la alcaldía, que ya de pronto estaba organizando también. Entonces, estos también fueron eventos dirigidos hacia la continuidad del negocio, de los negocios de las distintas organizaciones. Una vez que empezaron a llegar estos, también empezaron a haber otras instituciones que empezaron a generar estos, yo les podría llamar pequeños planes de comunicación en crisis, ¿ya? Por ejemplo, la ANH, que es una agencia, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que se ocupa básicamente del control de todo lo que son los volúmenes de combustible, las estaciones de servicio, etcétera. Entonces, de pronto ellos también empezaron a generar avisos. Básicamente todos los avisos llegaban por redes sociales y eran así avisos muy, muy simples. Lo podríamos llamar otra vez pequeños pataleos de gestión de comunicación en crisis. Lo mismo las estaciones de servicio, el Automóvil Club Boliviano, etcétera. Toda esa información empezaba a llegar, ¿ya? Ya de forma un poco más estructurada, pudimos ver comunicados como por ejemplo de una empresa que es Mi Teleférico, que es una empresa mucho más grande, es la empresa de transporte de cable de Bolivia, que básicamente tiene su base en la ciudad de La Paz. Entonces, ahí ya teníamos, por ejemplo, una imagen única, ¿ya? Una estructura en los comunicados, y frecuentemente nos estaban llegando comunicados de lo que estaba pasando con esta empresa, de las acciones que estaba siguiendo ya la empresa Mi Teleférico. Marlene, levantaste la mano, no sé, creo que el programa no nos permite responder inmediatamente. Tim, si me ayudas, creo que las respuestas son al final, o podemos atenderlas, no recuerdo bien el esquema. Marlene, te pido que por favor lo veamos hasta al final del... Sí, perdón, yo estaba buscando reactivar mi audio. No te preocupes. Sí, sí, si pueden esperar y anotar su pregunta para el final de la conferencia, si no les molesta, para que sigamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ya empezaron a llegarnos así comunicados un poco más estructurados. Ya podíamos ver, sabíamos prácticamente todos que si teníamos esta imagen institucional que la estamos viendo en este momento, era una imagen del teleférico. Ya es una estructura un poco más definida de lo que es una gestión de comunicación en crisis, ¿ya? Otras instituciones que también trabajaron bastante en lo que ya es un poco más la gestión de comunicación en crisis, un poco más organizada, fueron los bancos, ¿ya? Entonces,
A nivel nacional, por las redes sociales, incluso en canales de televisión, ya se vieron estos anuncios de los bancos, de estos y de muchos otros más, prácticamente de todos los bancos, que nos andaban informando sobre las acciones que ellos estaban realizando con respecto a la gestión de crisis y definitivamente a lo que era la continuidad del negocio. Nos informaban temas como que si las agencias estaban abiertas o qué agencias estaban cerrando por seguridad. Eso es continuidad del negocio, ¿ya? Y esa es parte de lo que es la gestión de comunicación en crisis. Entonces, ya se veía un tema un poco más estructurado. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, y esto les recuerdo especialmente a las personas de mi país, de Bolivia, que las instituciones financieras son las instituciones que por norma tienen que tener un plan de continuidad del negocio, ¿ya? Y a nivel Bolivia, son las únicas instituciones que están obligadas a tener un plan de continuidad del negocio. Entonces, en muchos casos, entendemos que parte de ese plan, sabemos que es el plan de gestión de crisis o de comunicación en crisis, entonces parte de eso debió ser activado por los bancos. Entonces, por eso es que teníamos ya algo un poco más estructurado desde el sistema bancario. No les digo que sea un plan perfecto. Por ejemplo, hasta este momento, nosotros no habíamos visto, no hemos visto, por ejemplo, que haya una comunicación, una rueda de prensa, digamos, del personal de algunos bancos. Directamente eran avisos como los que estamos viendo en la presentación, ¿ya? Pero sí tenían una estructura y como les había mencionado, también ya eran avisos que se estaban sacando en otros medios, no solamente en las redes sociales. Entonces, básicamente, vamos a dejar aquí un ratito, básicamente esa fue la primera parte, ¿no? La primera parte de la crisis continua que estamos viviendo en estos últimos meses, desde el año pasado, desde los últimos meses del año pasado. Se nos vino toda esta inestabilidad política y social. Hubo un cambio de gobierno, una sucesión presidencial, y bueno, entramos en un pequeño periodo de enero y febrero, que básicamente es cuando se apareció ya lo que es el COVID-19. ¿Ya? Con eso ya llegamos al segundo escenario que fue prácticamente inmediato. ¿Ya? Recuerdo todavía que el 20 de marzo todos estábamos entrando en lo que era la cuarentena, la primera cuarentena que se ha dictado a nivel Bolivia. Entonces ahí entramos a la segunda parte de la gestión de crisis, que sería básicamente la pandemia del coronavirus. Los números que les estoy mostrando en este momento son al día de ayer, se actualizan más o menos a las 7, 8 de la noche, y en este momento, pues Bolivia está con 105,000 contagios, casos confirmados, ¿ya? Y tenemos más o menos 60,000 casos activos a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ni siquiera pudimos salir de la primera crisis, de la crisis política social, porque nosotros habíamos esperado que la solución a esta crisis política social se dé debido a un tema mucho más estructural, que es la elección de un nuevo presidente en Bolivia, ¿ya? Pero lamentablemente por el tema de la pandemia del coronavirus no se pudo dar. Entonces, inmediatamente, ni siquiera estábamos saliendo de la primera y entramos a la segunda parte, que es ya la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones de las instituciones en todo esto que se ha ido desarrollando en los últimos meses? ¿Ya? Ha habido muchas acciones, pero vamos a ver primero las más pequeñas, los emprendimientos menores, que también hacen a la vida de una nación y obviamente también hacen a la continuidad del negocio, ¿ya? Tenemos que aclarar en este punto que la continuidad del negocio no es un tema solo de las instituciones grandes, sino también tiene que ser de las instituciones pequeñas, ¿ya?
Aquí vamos a ver 4 emprendimientos muy pequeños que se han ido desarrollando, pero cosas muy significativas. Por ejemplo, durante la pandemia, estos personajes que vemos aquí a la izquierda, que eran unos payasitos que visitaban que daban sus funciones en las casas, en los domicilios, en algún restaurante, algún local. Entonces, de pronto ya no podían hacer ese servicio, todo eso estaba frenado. Entonces, de pronto empezaron a hacer barbijos, ¿ya? Entonces, estos payasitos con una máquina de coser, etcétera, empezaron a hacer barbijos, ¿ya? Y bueno, los empezaron a comercializar, ¿ya? Entonces, eso es también parte de lo que es la continuidad del negocio, lo que es la resiliencia, poder adaptarse. También tenemos temas como aquí el lustrabotas, ¿ya? El lustrabotas que por el tema de distanciamiento social era bastante complejo el hecho de poder atender a sus clientes. Y bueno, el señor se ideó un escudo, digamos, un protector, y seguía atendiendo a sus clientes y además los tenía más tranquilos, tanto a ellos como a los clientes. Temas por el estilo, temas muy simples, como personal médico que se está trasladando en bicicleta, en este caso, a pesar de las inclemencias del tiempo. Temas muy específicos como academias de fútbol que lo están haciendo a distancia, ¿ya? Acomodándose al nuevo esquema, a la nueva normalidad, si vale el término. Entonces, todos esos temas se han ido viendo ya en el tema de la pandemia. Estos emprendimientos son muy importantes. Y ya avanzando, viendo hacia adelante, por ejemplo, aquí tenemos que algunas instituciones como el Banco Unión trasladaba a sus clientes usuarios de un punto donde se reunían hasta las agencias para ser atendidos, ¿ya? También tenemos el tema de los mercados, ¿ya? El tema de los mercados, que los mercados han empezado a optar por opciones como la que vemos en este momento, por el hecho de tapar su mercadería con estos plásticos transparentes para que no haya un contacto directo con las personas. Entonces, también son acciones de continuidad, ¿ya? En base al evento que estamos viviendo, ¿ya? Son acciones que tienen que ser tomadas en cuenta porque de pronto nos están ayudando. Se están ayudando a ellos porque ellos pueden vender, pueden seguir con su negocio y obviamente nos están ayudando a todas las personas para poder continuar también con nuestro día a día, ¿ya? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿ya? Otros ejemplos de cómo las personas se han estado manteniendo en esta cuarentena. Aquí tenemos un dato interesante, por ejemplo, al inicio de esta pandemia, teníamos que, por ejemplo, Google nos había puesto como que Bolivia es uno de los países donde mejor se está acatando las medidas de la cuarentena. O sea, al principio las calles estaban vacías, había una aceptación, si vale el término, por parte de las personas. Ya después en el tiempo, vamos a ver más adelante que esto se ha ido dejando de lado, ¿ya? La urgencia económica, como en todos los países, ha ido dando paso a que la gente tenga que salir a vender sus productos. Tenemos que tener en cuenta que Bolivia, como gran parte de los países en Latinoamérica, tenemos un gran porcentaje de personas que viven no de un sueldo fijo, sino más bien de un ingreso diario. Tenemos una gran cantidad de personas que que trabajan en la informalidad, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido durante este evento. Entonces, de pronto, otra vez ya yendo a las instituciones más grandes, podemos ver que los bancos también son uno de las instituciones que estaban más fortalecidas para poder afrontar este tipo de eventos, ¿ya? La verdad no estoy 100% seguro si
dentro del análisis de riesgos de los bancos estaba el tema de la pandemia. Yo he visto algunos análisis de algunas instituciones financieras, ¿ya? Y en algunos casos sí tenían tenían una referencia a un evento de este tipo, pero no tenían planes tan estructurados. Creo que ninguna institución, tal vez a nivel mundial, tenía un plan muy, muy estructurado, ¿ya? Pero los bancos también han sido una de las instituciones que han reaccionado de una forma muy, muy ágil a lo que es la respuesta o las acciones de respuesta que tenían que dar para contrarrestar y seguir funcionando. Cabe aclarar que, por ejemplo, la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia, no permitió que los bancos cerraran. Entonces, los bancos han estado abiertos durante toda la pandemia, ¿ya? Y si vamos un poco más atrás en el tiempo, los bancos también han estado abiertos durante todo el conflicto social, político y social que hemos tenido desde septiembre, octubre y noviembre del año pasado, ¿ya? ¿Por qué? Por una instrucción específica que emitía la ASFI, como que les mencionaba, que es la entidad de supervisión del sistema financiero. Entonces no han cerrado. Entonces durante ese tiempo, durante los 2 periodos de crisis que les estamos viendo en este momento, los bancos han tenido que mantener sus actividades a pesar de los eventos, aplicando obviamente sus planes de contingencia y sus planes de continuidad del negocio, ¿ya? Durante la pandemia, lo que sí se les ha permitido a los bancos es que reduzcan la cantidad de agencias y que puedan atender a los clientes en base al aforo definido para cada institución, o sea, a la cantidad segura máxima que cada institución podía tener o que cada instalación, ¿ya? Y han seguido trabajando. Actualmente siguen trabajando y por lo que hemos podido ver, incluso la ASFI está solicitando que en este momento los bancos empiecen a abrir nuevamente sus agencias, las agencias que estaban cerradas, porque hay una afluencia muy grande de personas a las instituciones y en muchos casos no se les puede atender a todos. Entonces, actualmente los bancos están trabajando nuevamente en eso, en la apertura de agencias, ¿ya? Cabe decir también que los bancos fueron uno de los mayores apoyos durante esta cuarentena o todo el evento, lo que es el COVID-19, debido a que el gobierno activó una serie de bonos para las personas que no podían trabajar en el país, y los bancos, todos los bancos a nivel nacional han sido los que han pagado estos bonos, ¿ya? Entonces, ha habido gran parte de apoyo de parte de las instituciones financieras a lo que ha sido el evento en sí de la pandemia, y aún sigue siendo, ¿no? Porque ahorita en Bolivia, por ejemplo, a pesar de los números y todo, nosotros estamos en curva ascendente, todavía estamos en curva ascendente. Bueno, y entonces, al principio les había mencionado que, bueno, teníamos 200 días y un poco más, y de pronto, con este tema de la crisis política y social inicial, con este tema de la pandemia, y hace 2 semanas, hace 3 semanas aproximadamente, se nos ha iniciado una nueva crisis política y social en Bolivia, bastante particular mi país en esto, ¿ya? Hay un pedido para realizar elecciones lo antes posible, ¿ya? Y el órgano electoral de Bolivia había definido que estas elecciones se debían realizar, justamente por el tema del coronavirus, se debían realizar el mes de octubre, ¿ya? La primera fecha era el 6 de septiembre, perdón, y después, por el tema del coronavirus, se había definido que se traslade al 18 de octubre. Entonces, debido a ese cambio de fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre, se ha activado nuevamente una crisis política y social en Bolivia, y ahora ya es por un pedido de elecciones. Y ha habido una serie de bloqueos a nivel nacional,
Aquí estamos viendo algunas de las fotos que han salido en la prensa, ¿ya? Donde ha habido, los bloqueos han sido bastante fuertes, ¿ya? Se han utilizado dinamitas, explosivos para volar cerros como el que estamos viendo aquí, volquetas para tapar todo lo que eran las carreteras, ¿ya? Ha habido el tema de tomar ciertas instalaciones, marchas, incluso había el tema de que no se impedía el paso de ambulancias, se ha impedido, perdón, el paso de ambulancias, se ha impedido el paso de el oxígeno que era necesario para todos los pacientes con COVID. Entonces, hemos ingresado en una nueva época de crisis política y social nuevamente en Bolivia, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente, algunas empresas han empezado a activar sus planes de contingencia, han empezado a llegar otra vez productos, pero en muy poca medida, ¿ya? En muy poca medida, básicamente ha habido un tema de desabastecimiento en varios sectores, porque los bloqueos eran demasiado contundentes. Por suerte, y gracias a Dios, yo lo menciono, pues este tema se ha podido llegar a un acuerdo y definitivamente las elecciones se van a llevar a cabo con pandemia, sin pandemia, hasta el día 18 de octubre, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos va ahí, ¿ya? ¿Qué hemos podido identificar en este tema del último evento social? Que, por ejemplo, ha habido muy poca activación de planes de contingencia similares a los que hemos tenido en el primer evento del 2019, ¿no? Entonces, eso nos lleva a creer de que realmente todavía estamos, o las empresas a nivel nacional, nos falta todavía crecer al respecto de esto, ¿ya? De lo que son los planes, de lo que son los análisis de riesgos. Entonces ya me han dado el aviso de tiempo más o menos. Este tema es muy grande, podríamos hablar mucho tiempo al respecto, pero me voy básicamente rápido a conclusiones, ¿ya? Las que hemos podido sacar de un análisis muy específico de lo que nos ha estado pasando. Pero ¿qué podemos concluir de esto? Uno, que la mayor parte de las empresas en Bolivia no contaban y aún no cuentan con un plan de continuidad del negocio, un plan de gestión de crisis y menos un plan de resiliencia organizacional. Esta es una llamada de atención, ¿ya? No puede ser que solo los bancos tengan estos planes y por un tema normativo, ¿ya? Porque alguien los obliga, ¿ya? A tener estos planes. Ya tenemos a nivel nacional que trabajar en este tipo de planes, ¿ya? Las acciones de respuesta que se desarrollaron durante los últimos periodos de crisis obedecieron más acciones reactivas que acciones proactivas. ¿A qué me refiero básicamente? A que de pronto pasaba algo y hemos empezado a reaccionar en base a ese evento, ¿ya? Pero no tenemos acciones proactivas como decir, a futuro tenemos que tener planes de contingencia, tenemos que hacer análisis de riesgos que nos permitan, ¿ya?, identificar estos eventos, ¿ya?, y poder tener acciones efectivas, ¿ya?, equipos de trabajo efectivos que nos permitan la recuperación, que nos permitan la continuidad del negocio. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Cómo lo hemos podido identificar esto? Debido a que en la crisis de octubre y noviembre, pues habían acciones de comunicación, etcétera, que de pronto nos servían a todas las personas para poder abastecernos de productos, salir o no salir de la casa, etcétera, ¿ya? En esta última crisis que hemos tenido en estas últimas 2 semanas, pues eso no había, ¿ya? Básicamente no hemos tenido ese tipo de comunicación, ese tipo de gestión de crisis. Eso nos lleva a decir, básicamente, que no hemos aprendido de las lecciones anteriores, ¿ya?, que las empresas todavía no tienen este tipo de elementos o que no están trabajando en eso, ¿ya?
Puede ser por el hecho de que de pronto el tema de COVID ha llegado a absorber a las empresas, ¿ya? Y también puede pasar que todos estábamos pensando en COVID y no estábamos pensando en que pueden suceder otros eventos, ¿ya? Y actualmente nos están sucediendo otros eventos. Entonces no podemos dejar de largo nuestro horizonte de riesgos y decir, señores, solo voy a pensar en el COVID porque es el evento más fuerte o más complejo con lo que estoy viviendo, ¿ya? Sino que deberíamos pensar en que todos los eventos que los tenemos identificados en el tema de riesgos pueden materializarse y tenemos que tener planes efectivos para esos eventos, teniendo en cuenta que actualmente tenemos una nueva forma de trabajo, ¿verdad? Entonces, antes había un evento y yo me dirigía a mi oficina y lo trataba de solucionar ahí. Ahora ya no puedo hacer eso. De pronto hay un evento y lo tengo que solucionar desde mi casa porque ya no puedo salir por el tema de COVID. Entonces, todos esos temas los tenemos que trabajar en las empresas. Tenemos que tener planes de continuidad del negocio, de gestión de crisis, y tenemos que apuntar hacia la resiliencia organizacional en base a los escenarios que tenemos actualmente, sin dejar de largo ninguno que nos pueda suceder. Y esa sería la tercera conclusión, ¿no? Que dentro de los análisis de riesgo de las instituciones, de todas las instituciones privadas y públicas, ¿ya? No se han tomado en cuenta los eventos que se están presentando, a pesar de que los mismos ya se encontraban en el horizonte de riesgo, ¿no? O sea, ya hemos tenido en Bolivia un evento de crisis política y social. Actualmente, hace 2 semanas, estamos saliendo recién de uno similar y no hemos tenido grandes avances al respecto. Básicamente esa sería mi participación, querido Tim. Gracias, Mauricio. Muy interesante y como que por los que no viven allá nos pone mucho en contexto. A mí me gustó mucho. Entonces, Marlene, no te hemos olvidado. Sí, tenían preguntas. Si tú tienes la pregunta, yo te puedo dar la mano en el audio. Ya yo te solicité la activación de tu audio. Si tú quieres preguntar, tú puedes ahora. A ver, si Marlene está con nosotros. Hola. No, pues, mira, si otros tienen preguntas, ahora pueden preguntar. Yo te tengo una pregunta, Mauricio. Claro que sí, Timo. Acorde a lo que tú comentaste. ¿Cómo ahora vamos a dividir la pregunta en dos categorías? Perfecto. ¿Cómo las organizaciones grandes, eso puede incluir empresas públicas, organizaciones públicas, cómo ahora ellos están considerando el tema de gestión de riesgos, de continuidad? ¿Cómo ahora esos ejecutivos están hablando? Esa es la pregunta para ellos. Y la segunda pregunta es para las empresas como más pequeñas. ¿Cómo ellos ven eso? De lo que tú puedes escuchar o ver con tus clientes y colegas. Sí, mira, un poco preocupante, ¿ya? Porque, bueno, nosotros trabajamos mucho con lo que son las instituciones financieras, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de pronto Que son las más maduras. las más grandes, digamos, ¿no? Y están reguladas además, ¿no? Adicional. Entonces, ¿qué es lo que te digo un poco preocupante? Porque yo sé de algunas instituciones que, por ejemplo, para este año tenían previsto tener consultorías en lo que es continuidad del negocio, tener consultorías para lo que es el PIA, y temas por el estilo, y las han dejado de lado. Ajá. ¿Ya? Entonces, no se están preocupando mucho, creo yo, de esos temas que realmente son fundamentales. Yo creo que son vitales. ¿Ya? Y esas organizaciones, al final, independientemente de justamente este tipo de consultoría o asesoría, internamente, ¿ellos cambiaron algo?
Yo no hablo de adaptarse a la situación del COVID, etcétera, pero sino de forma general. Se adaptaron sus estrategias, cambiaron algo dentro de su plan estratégico, Sí, nuevas áreas. ¿Cómo eh, reaccionaron respecto a eso? no te podría dar exactamente datos, ¿ya? Ajá, Entiendo que sí ha habido un tema de mejoras, pero mucho de eso ha sido muy dirigido a lo que ha sido el tema de la pandemia, que ha sido el evento obviamente que nos está pegando mucho más fuerte. claro, claro. Entonces, mucho de eso ha sido visto desde ese punto de vista. Eh, Ujú, lo que necesitamos trabajar mucho es el tema del análisis de riesgos, por ejemplo, para identificar los eventos que nos puedan pasar y poder trabajar en unas soluciones reales si es que esos eventos se materializan. ujú. Yo estoy seguro, o sea, bueno, no estoy seguro, pero realmente quisiera que las empresas grandes, pequeñas y medianas puedan trabajar en estos temas para que a futuro podamos mejorar justamente en la implementación de los planes, ¿no? Como tú sabes, obviamente en una empresa más grande, tal vez hay incluso áreas específicas, ¿ya? Ujú. En Bolivia hay muy pocas empresas, incluso banca, que tengan áreas específicas de continuidad del negocio, Claro, ¿ya? Yo te podría entiendo. decir que hay, de las que conozco, de todos los bancos, son 4 o 5 que tienen áreas específicas que Ujú, solo se dedican a continuar el negocio. Entonces, realmente nos está faltando mucho en ese trabajo. claro. Entonces, tenemos alguien que levantó la mano. Génesis Anel. Génesis, te voy a dar el audio. Buenas tardes. Mi Hola. pregunta está orientada básicamente a lo que Mauricio acaba de explicar y Ujú, era que como dentro de sus conclusiones dicen que no tienen o no se tomaron en cuenta un plan de gestión de crisis, un plan de continuidad de negocios, el VIA, a nivel de las instituciones financieras en su país. Eso por parte de los supervisores no está regulado. O sea, no hay una norma que le exige a las entidades de intermediación financiera que deben de tener planes de continuidad establecidos y políticas y procedimientos enfocados a una gestión de crisis. Sí, definitivamente, y eso lo mencionó al principio. O sea, las instituciones financieras son las únicas que tienen planes de continuidad del negocio justamente porque están regulados, porque nos exigen que tengamos, ¿ya? Entonces, los esfuerzos que se hacen para esos planes básicamente están en estas instituciones financieras, pero a pesar de eso, hay muchas instituciones a nivel nacional que no tienen un área específica de continuidad del negocio, ¿ya? Tienen los planes, sí, que son realizados generalmente por el área de riesgos y en muchos casos incluso no tienen personal específico para continuar el negocio, sino que el mismo personal de riesgos tiene que hacer funciones mixtas, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí estamos regulados, en Bolivia estamos regulados, y se tiene que hacer, se tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Se tiene que hacer una actualización anual, se tiene que hacer pruebas de continuidad del negocio eh, una vez al año y se tiene alguna estructura. Sí estamos regulados. Perfecto, muchas gracias. A ti. gracias, Génesis. Ok, listo. Pues Álvaro, Mauricio, muchas gracias. Ya yo no veo más manos levantadas. Ah, sí, ahí está. Patricio. Patricio. Patricio, por ti. Hola, sí. Mira, la Adelante. consulta va dirigida a... Hola Patricio, no te escucho bien. Espera, se puso en silencio de nuevo. Ya. Patricio, de nuevo tú tienes la mano. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ya, disculpa. La consulta va con respecto al mercado productivo, la industria productiva, por ejemplo, la minera. ¿Cuál ha sido el desempeño de ese sector considerando tanto la crisis social como la pandemia? De la minera me escuchas, me dices, ¿no? Sí. Sí, mercado minero. De lo que es minería. A ver, en Bolivia tenemos dos tipos de minería, básicamente. Una minería de gran envergadura, ¿ya?
pero tenemos muy pocas empresas de ese tipo. Justamente nosotros trabajamos con una minera que es Minera San Cristóbal, pero no de forma directa, sino por un intermediario. Y ellos, bueno, han empezado han tenido un papel muy, teniendo una estructura empresarial, ¿ya? De pronto la empresa ha dejado de trabajar cuando ha habido la crisis política, cuando ha habido la pandemia, de pronto han tomado las acciones necesarias para proteger a su personal. El banco, hay algunas oficinas, algunos bancos que tienen oficinas ahí, entonces de pronto las oficinas del banco también se cerraron, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas empresas de ese tamaño, las empresas privadas mineras, se han mantenido con una estructura orgánica empresarial al borde de lo que es el evento en sí, ¿no? Y en el caso de la pandemia, sí han tomado acciones para proteger a su personal, ¿ya? Pero ahora tenemos también la otra minera, que es la minera, hay una minería